Buen día, mi nombre es Farías Camila, estoy cursando el primer año de abogacía, el primer cuatrimestre, en la Universidad de la Cuenca del Plata. Hoy voy a realizar un video para la Cátedra de Derecho Romano, en la que voy a hablar de las fuentes de derecho de Roma. Dentro de las fuentes de derecho de Roma existían 4 periodos muy importantes. Estaba el periodo de derecho quiritario, el derecho honorario, el derecho jurisprudencial y, por último, el derecho de codificación. Vamos a centrarnos en cada uno de estos periodos y explicar cuáles eran sus fuentes más importantes. Comenzamos este periodo del derecho quiritario comentando que se desarrolla desde la fundación de Roma hasta la creación de la pretura en el año 367 a.C. Dos son las fuentes principales que nutren el derecho quiritario. Una de ellas es la costumbre, que fue la fuente fundamental de esta primera etapa. Dentro de ella se admitió que el derecho era la resultante de la observancia continuada por largo tiempo de normas que la comunidad reconocía como obligatorias. Lo que queremos decir con esto es que los romanos se regían por leyes no escritas creadas por la costumbre. Pero cuando las necesidades sociales y jurídicas del pueblo exigieron una fijeza y adaptación de aquella tradición a una nueva realidad, el derecho consuetudinario se convirtió en derecho escrito o legal, y es ahí donde aparece nuestra segunda fuente del derecho, que se llama Ley de las 12 Tablas, que fue el testimonio legislativo más importante de la antigüedad en Roma, ya que dio paso al primer derecho escrito. Esta ley se dictó gracias a los plebeyos, quienes desde hace mucho tiempo atrás reclamaban la sanción de una ley escrita que diera fijeza al derecho costumbrista de la época, mantenido en secreto por los pontífices que depositaron su conocimiento e interpretación ahí. Luego de algunos intentos fallidos para llegar al derecho escrito, la plebe logró la creación de una magistratura extraordinaria integrada por 10 ciudadanos patricios, el decemvirato legislativo, el cual elaboró las 10 primeras tablas. Un año después se eligió un segundo decemvirato que fue integrado por algunos plebeyos, y con esto lograron así la redacción de 2 tablas más, el Código Decemviral. Comenzamos el periodo del derecho honorario comentando que vamos a tratar las 3 fuentes principales: el edicto de los magistrados, pero en especial el edicto del pretor, y otras 2 fuentes formales que fueron la ley comicial y los plebiscitos. Los edictos de los magistrados fueron publicaciones que hacían estos para dar a conocer los principios que se proponían aplicar durante el año de ejercicio de sus funciones, enumerando los derechos y reclamaciones tanto del ius civil como el del ius honorarium. La misión principal del pretor romano fue ejercer el iuris dictio, que le permitía indagar y resolver si la demanda y defensa interpuesta por las partes en litigio implicaba algún derecho o interés digno de protección que justificara la apertura del diuctium. La segunda fuente del período de derecho honorario fue la ley comicial, que era lo que el pueblo romano, integrado por un magistrado senatorial como el cónsul, sancionaba o constituía. Entonces podemos decir que en su aspecto jurídico, esta ley fue para los romanos la regla de derecho impuesta obligatoriamente a todo el pueblo por el pueblo mismo, para regular la actividad humana y capaz de castigar los actos que voluntaria o involuntariamente provocaran su violación. Estas leyes se clasificaban en leyes rogatae, datae y dictae. Las leyes datae eran las dictadas por magistrados encargados de la administración de las provincias o colonias romanas en virtud de una autorización expresa o tácita dada por los comicios. Las leyes dictae fueron estatutos con normas para la administración de ciertos bienes del Estado o de los municipios. Y las leyes rogatae tenían un original proceso de formación, ya que eran expuestas al público por el magistrado proponente durante 3 semanas y discutidas en ese periodo preparatorio por los ciudadanos que expresaban sus opiniones sobre el proyecto.
Después eran sometidas al comicio para su aprobación o rechazo. Y por último tenemos a los plebiscitos, que fueron las decisiones votadas por la plebe en los concilia plebis a propuesta de un tribuno. Esta constituyó una fuente importante del derecho desde la sanción de la ley Hortensia, que los equiparaba a la ley y por lo tanto los tornaba obligatorios, no solo para los plebeyos, sino también para los patricios. El periodo del derecho jurisprudencial se destaca por la labor de una clase de expertos jurisconsultos que, asesorando a los particulares, a magistrados y a jueces, evidenciaron desde los primeros tiempos una capacidad especial para apreciar situaciones nuevas producidas por la creciente complejidad de la vida romana, y así sugerir soluciones acordes con la ordenación jurídica en general. A esta labor se la llamaba jurisprudencia. Los primeros jurisconsultos romanos fueron los pontífices, que integraban el más importante colegio sacerdotal. La ley comicial se tenía también como importante en este derecho, que mantiene su vigencia hasta en los primeros tiempos del Principado. Luego teníamos a los senados consultos, que eran las resoluciones o acuerdos del Senado. El Senado como órgano legislativo era más fácil control para el príncipe que el comicio, porque de aquel cuerpo ejercía la presidencia y era un miembro muy nato. Al Senado le correspondía debatir y votar la propuesta del emperador, que era leída por él mismo o por un representante suyo. Y por último nos encontramos con la última fuente de derecho de este periodo, que eran las constituciones imperiales, que fueron decretos, edictos o rescriptos establecidos por el emperador. Y ya finalizando con el video, nos encontramos con el periodo de derecho de la codificación. Comenzando con el Código Gregoriano y Hermogeniano, podemos decir que estos fueron los primeros intentos de compilación de leyes, y adquieren importancia cuando comienza la práctica de realizar trabajos formando un conjunto de cuadernos o libros que se denominaban códigos. El Código Gregoriano estaba dividido en 15 libros, subdivididos en títulos, con sus respectivas rúbricas, dentro de las cuales las constituciones se ordenaban cronológicamente. Y la compilación de Hermogeniano contenía solo un libro de los rescriptos promulgados por Diocleciano en los años 293 y 294. El Código Teodosiano ordenó las leyes imperiales sancionadas a partir de Constantino. Seguía el modelo de los códigos gregorianos y hermogeniano. Estos se dividían en 16 libros que a su vez se subdividían en títulos, en los que las constituciones estaban colocadas metódicamente y por orden de fechas. Y ya por fin finalizando, teníamos la compilación justinianea, que era la restauración de todo el Imperio Romano bajo un emperador único, con una sola iglesia y un solo derecho. Gracias a esta idea se vio la luz del más grande monumento jurídico de todos los tiempos, al que, desde la famosa edición realizada por Godofredo en el año 1835, se ha llamado Corpus Juris Civilis. Esta contaba de 4 partes: una colección de 12 libros de constituciones imperiales llamada Código, una recopilación en 50 libros de las obras de la jurisprudencia clásicas llamada Digesto. También existía una exposición en 4 libros de los principios elementales del derecho llamada Institutas, y por último existía una colección de las constituciones promulgadas por Justiniano después de la entrada en vigencia de su codificación, denominada Novelas.